Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Adviento de las tres calamidades de 66 Experiencia laboral, 3. 66 Experiencia laboral, 3. No sabía mucho sobre la penitenciaría. La ubicación no fue revelada y solo unos pocos conocían las coordenadas exactas del lugar. Algunos especularon que estaba ubicado en medio de una isla, mientras que otros especularon que estaba ubicado dentro de una cadena montañosa. Había muchos rumores sobre el lugar, pero nadie sabía la ubicación real. ¡Boom! Salí del portal sintiéndome un poco tambaleante. Sentí como si mis órganos se hubieran volteado. Afortunadamente, no salió nada de eso y pude recuperarme bastante rápido. Miré hacia arriba para mirar hacia adelante. Ante nosotros se alzaba una gran muralla que se extendía a lo largo de varios kilómetros. En primera línea, imponentes puertas saludaban nuestra vista, flanqueadas por guardias estacionados. Así que esta es la entrada de la penitenciaría. Fue bastante imponente. Sigue adelante. Sigue adelante. Nunca tuve la oportunidad de admirarlos adecuadamente antes de que la voz letárgica del profesor me trajera de regreso. Rascándose la cabeza, sus ojos se inclinaron ligeramente. Vamos a registrarlos a todos. Rascándose el pelo, parecía cansado de la vida. No podía culparlo. Yo sentía lo mismo. Especialmente cuando sentí un par de ojos quemando agujeros en la parte posterior de mi cabeza. Hice una pausa y miré hacia atrás. Supéralo. Fue un accidente. ¿Un accidente? Aoife, que me miraba fijamente, apretó los dientes y finalmente habló. ¿De verdad esperas que crea eso? Claro que puedes. Tropezaste con tus pies. Ante eso, la habitual mirada vacía de Aoife mostró signos de agrietamiento. Parecía estar al borde de perderlo, pero... Respiró profundamente, reprimió su ira y se fue. Ella definitivamente está enojada. Pero... valió la pena. Por cierto. Sus pasos continuaron incluso mientras yo hablaba. Si tienes miedo, puedo ayudarte de nuevo, Gut. Terminó tropezando de pie y perdiendo el equilibrio. Apenas logró evitar caer de bruces y se recuperó bastante rápido. Su cabeza giró hacia atrás mientras me miraba fijamente. No tenía miedo. Oh. Seguro que no lo era. Está bien. Asentí, listo para dejar las cosas como estaban, cuando de repente sentí que me tiraban de la parte trasera de la chaqueta y su rostro apareció a centímetros del mío. Como un animal salvaje, me mostró los dientes. No tenía miedo. Sus dientes no se abrieron ni una sola vez mientras escupía esas palabras. No. Justo entonces. Casi débilmente sentí que las comisuras de mis labios tiraban. Si tú lo dices. Yo lo digo. Su rostro se acercó un poco más. Asentí. Claro. No lo era. Está bien. Bien. Perfecto. Excelente. ¿Hacia dónde iba esta conversación? Quizás al darse cuenta de esto también, Aoife finalmente lo soltó y dio un paso atrás. Qué bueno que lo sabes. 9:53. Luego, actuando como si nada hubiera pasado, procedió a dirigirse a la penitenciaría. Por supuesto, no se olvidó de añadir algunas palabras antes de irse. Recuerda, no tenía miedo. La miré por la espalda por un breve momento antes de sacudir la cabeza y seguirla por detrás. Claro que no lo eras. Dejando a un lado ese pequeño incidente, tan pronto como pasamos por las puertas, nuestros cuerpos fueron sometidos a un control exhaustivo. Me desnudaron hasta quedar en ropa interior y los guardias me registraron minuciosamente y utilizaron un dispositivo que escaneó todo mi cuerpo. Por razones obvias, hombres y mujeres fueron separados. El proceso fue bastante rápido y duró menos de varios minutos. Sin embargo, esos cortos minutos me parecieron eternos ya que me sentí incómodo todo el tiempo. ¿Han revisado a todos?
Otra puerta nos recibió en el momento en que salimos de la sala de control. Después de revisar la cabeza, el profesor comenzó a dar un discurso final. Detrás de mí están las puertas que conducen a la sala de seguridad inferior de la prisión. Ese es donde todos ustedes se hospedarán y custodiarán el lugar. Como dije antes, haga todo lo posible para minimizar su contacto con los reclusos. No son buenas personas. No caigas en sus dulces tentaciones. Mientras hablaba, un guardia se acercó y sacó un gran juego de llaves que rápidamente insertó en la puerta. Haga clic. Estaba sellado para que no pudiera ver lo que había detrás, pero al ver las tensas expresiones que hacían los guardias, supe que iba a hacer algo que no olvidaría. Para tu primer día no necesitarás hacer mucho mientras la puerta se abría. El profesor continuó dándonos instrucciones. Lo único que tienes que hacer es familiarizarte con el lugar. El área actual se llama Área Residencial Manticore. Es donde estarán recluidos los presos de bajo riesgo. No debes salir de esta zona, clic, clic. Si bien no correrás peligro si sales de la zona, aún existe el riesgo de que algo suceda. No seremos responsables de su seguridad si deambula por áreas en las que no debería estar. Por supuesto, intentaremos evitar que te vayas, pero si de alguna manera puedes salir sin ser detectado, si te pasa algo, entonces es tu culpa. Los ojos del profesor cayeron sobre todos y cada uno de nosotros antes de regresar para mirar hacia la puerta que lentamente comenzó a abrirse para revelar lo que había detrás. Bienvenido a la penitenciaría de Redknapp. Cuando la puerta de la zona residencial del recluso se abrió, un torrente de gritos y abucheos nos envolvió como un maremoto. Todavía existe el riesgo de que algo suceda. No seremos responsables de su seguridad si deambula por áreas en las que no debería estar. Por supuesto, intentaremos evitar que te vayas, pero si de alguna manera puedes salir sin ser detectado, si te pasa algo, entonces es tu culpa. Los ojos del profesor cayeron sobre todos y cada uno de nosotros antes de regresar para mirar hacia la puerta que lentamente comenzó a abrirse para revelar lo que había detrás. Bienvenido a la penitenciaría de Redknapp. Cuando la puerta de la zona residencial del recluso se abrió, un torrente de gritos y abucheos nos envolvió como un maremoto. Todavía existe el riesgo de que algo suceda. No seremos responsables de su seguridad si deambula por áreas en las que no debería estar. Por supuesto, intentaremos evitar que te vayas, pero si de alguna manera puedes salir sin ser detectado, si te pasa algo, entonces es tu culpa. Los ojos del profesor cayeron sobre todos y cada uno de nosotros antes de regresar para mirar hacia la puerta que lentamente comenzó a abrirse para revelar lo que había detrás. Bienvenido a la penitenciaría de Redknapp. Cuando la puerta de la zona residencial del recluso se abrió, un torrente de gritos y abucheos nos envolvió como un maremoto. Pero si de alguna manera puedes salir sin ser detectado, si algo te sucede, entonces es tu culpa. Los ojos del profesor cayeron sobre todos y cada uno de nosotros antes de regresar para mirar hacia la puerta que lentamente comenzó a abrirse para revelar lo que había detrás. Bienvenido a la penitenciaría de Redknapp. Cuando la puerta de la zona residencial del recluso se abrió, un torrente de gritos y abucheos nos envolvió como un maremoto. Pero si de alguna manera puedes salir sin ser detectado, si algo te sucede, entonces es tu culpa. Los ojos del profesor cayeron sobre todos y cada uno de nosotros antes de regresar para mirar hacia la puerta que lentamente comenzó a abrirse para revelar lo que había detrás. Bienvenido a la penitenciaría de Redknapp. Cuando la puerta de la zona residencial del recluso se abrió, un torrente de gritos y abucheos nos envolvió como un maremoto. Un torrente de gritos y abucheos nos envolvió como un maremoto. Un torrente de gritos y abucheos nos envolvió como un maremoto. Las ratas han vuelto. Jajajaja, ustedes, cabrones, ¿no están cansados de ver mi cara ya? Mira. Hay un montón de niños detrás de ellos. Jajajaja. En medio de abucheos y gritos, se instaló una palpable sensación de intimidación mientras los prisioneros nos miraban con ojos llenos de malicia. Me sentí bastante incómodo. Especialmente cuando comencé a ser objeto de algunas burlas. Jajaja, mira a ese chico tan lindo. Su cara está rígida como una roca. Jajaja, debe estar orinándose en los pantalones por miedo. Hace tiempo que no veo chicas tan hermosas. Ven a mí. Te dejaré pasar un buen rato. Cacaca.
Las que parecían más incómodas eran las chicas que mostraban miradas de disgusto. Bueno, la mayoría de ellos. Hubo una excepción. Mira a estos cabrones. Reconocen a un observador cuando lo ven. Quiera. Ella era. ¿Disfrutando esto? Jaja señorita, ¿por qué no viene a mi celda? PFTT, T-Rock. Mírate idiota. Pareces un saco de pelotas de gran tamaño. ¿Cómo me llamaste? Cacaca. Golpeándose el muslo, empezó a reír. Mierda. No pensé que pudieras lucir peor que eso, pero aquí estás. Cacaca, clank. Perra. Hice lo mejor que pude para ignorarla, pero ella realmente era una perra loca. Afortunadamente, el profesor intervino. T.A. En ese momento, estaba a punto de chasquear la lengua, pero se detuvo al darse cuenta con quién estaba hablando. No pude evitar encontrar divertida su expresión mientras su rostro se arrugaba como resultado. Parecía como si acabara de comer mierda. Snap, snap, chasqueando los dedos para llamar nuestra atención, habló el profesor. Podéis dispersaros y empezar a familiarizaros con el entorno. Por ahora tu papel no será nada importante. Si ves a alguno de los reclusos iniciando una pelea, es tu trabajo disolverla. Todos ellos tienen su maná sellado, por lo que no debería ser un problema tratar con ellos o eso dijo él. Sin embargo, sabiendo lo que sabía, no bajé la guardia y me aseguré de estar en alerta máxima todo el tiempo. Está bien, vete. Pasea y familiarízate con el entorno. Si tienes algún problema ven a buscarme. Estaré en la estación de guardia. Con un movimiento perezoso de su mano, el profesor finalmente se fue. Por fin se ha ido. Oye, ¿quieres formar equipo conmigo? Vamos. A partir de ahí, todos los cadetes siguieron su propio camino. La mayoría de ellos fueron en grupos de 4 que formaron tras la ausencia del profesor. Yo era uno de los pocos que permanecía solo. Bueno, era algo que esperaba y deseaba. Miré a mi alrededor. Por ahora necesito tener una mejor idea de mi entorno. Planeaba aprender meticulosamente todos los detalles de mi entorno. Aunque no sabía exactamente dónde iba a ocurrir la fuga, cada pequeña información me ayudó. De hecho, había algo que necesitaba priorizar antes de eso. Había cierta persona que quería conocer. ¿Qué tenía que conocer? Jeje. Me pregunto si todavía se acuerda de mí. No estaba seguro. En aquel entonces todo esto sucedía gracias a la habilidad. Todavía no estaba segura de si el tiempo que pasé con él era algo que él recordaba. La persona que conocí era su subconsciente o simplemente una manifestación de él. ¿Algo que la habilidad había creado para imitar cómo reaccionaría? No estaba seguro, pero estaba a punto de descubrirlo. Pero si realmente lo recordaba, entonces. Esto cambiará todo. Después de separarse de los otros cadetes, Kira caminó para monitorear el área. Habían pasado varias horas desde entonces y ella estaba empezando a acostumbrarse un poco al entorno. Mientras observaba los alrededores, una voz resonó. Mírate, siguió un silbido. Ven aquí y diviértete conmigo. Prometo que no muerdo. Pertenecía a un hombre flaco, de corte rapado y rasgos hundidos. ¿Es eso así? Kira sonrió mientras se acercaba a una de las celdas de la prisión donde apareció el recluso. Aferrándose a las barras, acercó su rostro. ¿Qué dices? No estoy mal, ¿verdad? Me pregunto. Cepillándose el cabello detrás de la oreja, se inclinó un poco hacia adelante. Aunque tengo curiosidad por algo. Oh. El recluso miró ligeramente hacia abajo. Pregunta. Te diré cualquier cosa. Jejeje. Qué dulce de tu parte. La Kira actual parecía un marcado contraste con lo que solía ser. Normalmente lo haría, los insulté o les tiré un dedo medio, pero ese no era el caso en ese momento. Entonces, simplemente tenía curiosidad. Eres como los perros pequeños aquí, ¿no? ¿Perros pequeños? Sí, lo sabes. Los chicos de bajo riesgo. Los prisioneros fueron separados en 3 rangos.
Se clasificaron según la gravedad de los delitos cometidos y su fuerza general, riesgo extremo, riesgo alto y riesgo bajo. ¿Dónde están encerrados los tipos realmente aterradores? El rostro del prisionero cambió durante la investigación. Ya no parecía tan interesado en hablar con ella como antes. ¿Por qué preguntas por ellos? Casi parecía cauteloso. Kira incluso podía sentir un miedo persistente en su tono. Como era de esperar, podría saber algo. Eres como los perros pequeños aquí, ¿no? ¿Perros pequeños? Sí, lo sabes. Los chicos de bajo riesgo. Los prisioneros fueron separados en 3 rangos. Se clasificaron según la gravedad de los delitos cometidos y su fuerza general, riesgo extremo, riesgo alto y riesgo bajo. ¿Dónde están encerrados los tipos realmente aterradores? El rostro del prisionero cambió durante la investigación. Ya no parecía tan interesado en hablar con ella como antes. ¿Por qué preguntas por ellos? Casi parecía cauteloso. Kira incluso podía sentir un miedo persistente en su tono. Como era de esperar, podría saber algo. Eres como los perros pequeños aquí, ¿no? ¿Perros pequeños? Sí, lo sabes. Los chicos de bajo riesgo. Los prisioneros fueron separados en 3 rangos. Se clasificaron según la gravedad de los delitos cometidos y su fuerza general, riesgo extremo, riesgo alto y riesgo bajo. ¿Dónde están encerrados los tipos realmente aterradores? El rostro del prisionero cambió durante la investigación. Ya no parecía tan interesado en hablar con ella como antes. ¿Por qué preguntas por ellos? Casi parecía cauteloso. Kira incluso podía sentir un miedo persistente en su tono. Como era de esperar, podría saber algo. Se clasificaron según la gravedad de los delitos cometidos y su fuerza general, riesgo extremo, riesgo alto y riesgo bajo. ¿Dónde están encerrados los tipos realmente aterradores? El rostro del prisionero cambió durante la investigación. Ya no parecía tan interesado en hablar con ella como antes. ¿Por qué preguntas por ellos? Casi parecía cauteloso. Kira incluso podía sentir un miedo persistente en su tono. Como era de esperar, podría saber algo. Se clasificaron según la gravedad de los delitos cometidos y su fuerza general, riesgo extremo, riesgo alto y riesgo bajo. ¿Dónde están encerrados los tipos realmente aterradores? El rostro del prisionero cambió durante la investigación. Ya no parecía tan interesado en hablar con ella como antes. ¿Por qué preguntas por ellos? Casi parecía cauteloso. Kira incluso podía sentir un miedo persistente en su tono. Como era de esperar, podría saber algo. Kira incluso podía sentir un miedo persistente en su tono. Como era de esperar, podría saber algo. Kira incluso podía sentir un miedo persistente en su tono. Como era de esperar, podría saber algo. Ella no lo había seleccionado sin ningún motivo. Después de hablar con los demás reclusos, más o menos aprendió sobre la jerarquía general dentro de la prisión. El recluso que la precedió era un informante. Era alguien que sabía mucho y la persona exacta que Kira estaba buscando. No, solo tengo curiosidad. Escuché muchas historias sobre ellos antes de venir aquí. Ya veo. Parecía haberlo comprado, pero... Lo siento, no puedo hablar. No puedes. Bueno. Él la miró, el significado de su mirada era claro. Kira sonrió y miró a su alrededor. Luego, asegurándose de que nadie estuviera mirando, su mano se inclinó hacia adelante y tomó la camisa del recluso antes de empujarla hacia atrás y arrastrarlo. Oye, Van. Se escuchó un fuerte golpe. Varias miradas cayeron sobre ella en el momento en que el sonido resonó, y ella las devolvió con una mirada deslumbrante. ¿Qué estás mirando? Solo entonces apartaron la mirada y ella devolvió la mirada al recluso. Lo discutió con los otros guardias y, siempre que tuviera una razón adecuada, podría usar algo de fuerza contra los reclusos. Mientras no fuera excesivo. ¿Tú? ¿Qué eres? Su cabeza volvió a meter la mano en la celda y una vez más tiró. Van. Gotear, goteo. La sangre comenzó a gotear de la nariz del recluso mientras miraba hacia Kira.
Van. Él nunca era capaz de decir una palabra porque cada vez ella confiaba en su cabeza hacia los bares. Van. Continuó así varias veces antes de que su expresión no contuviera nada más que miedo. Uh. Tetu, su mirada fría lo miró fijamente mientras lo miraba desde arriba. Mirarme no es barato, ¿sabes? Es hora de cobrar mi pago. Contacto, 2. Adviento de las 3 calamidades 67 Experiencia laboral, 4, capítulo 67 Experiencia laboral, 4. No hay sí. León miró a su alrededor varias veces antes de asentir y dirigir su mirada hacia otra parte. No había nada fuera de lo normal. Se tomaba su trabajo en serio. Aunque técnicamente no tenía por qué estar aquí considerando que ya tenía trabajo, eligió participar. Principalmente porque sus instintos le decían que algo iba a pasar aquí. Que exactamente, no estaba seguro. Por eso miraba a su alrededor y tomaba nota de todo. Fue para poder detectar la anomalía y detenerla antes de que fuera demasiado tarde. ¿Qué estás haciendo? Mientras caminaba, una figura de repente se acercó a él. Los reclusos se burlaron y silbaron ante su aparición. León no podía culparlos. Su aura por sí sola la hacía única y su apariencia era difícil de rivalizar. Aquí. Sin verse afectado por todo esto, Aoife le entregó un pequeño cuaderno. El profesor me pidió que le entregara esto. Si encuentras algo en lo que creas que la prisión necesita trabajar, puedes escribirlo aquí. Sorprendido, León levantó las cejas. Aoife levantó la otra mano para mostrar un cuaderno similar. Yo también tengo uno. Ya veo. León tomó el libro y hojeó casualmente su contenido. Estaba vacío. ¿Será anónimo o tengo que escribir mi nombre? Lo que quieras. El profesor dijo que realmente no importa. Oh. Si ese fuera el caso. Sacó un bolígrafo y empezó a garabatear algunas cosas. Aoife, estupefacto, lo miró con los ojos más abiertos. ¿Ya tienes quejas? Varios. En general, la prisión estaba bien administrada, pero todavía había cosas que podría mejorar. Después de observar durante las últimas horas, ya había hecho una breve lista en su mente. Atestado. El lugar tiene demasiados reclusos. Hay más de 5 reclusos por celda. Una situación como esta seguramente creará problemas en el futuro. La nutrición tampoco está a la altura de la composición de la comida, ya que le falta mucha fibra y proteínas. Lo ideal sería que... No se acobardó y empezó a escribir todas las quejas que tenía. Van. De repente se distrajo con un fuerte golpe. Cuando levantó la cabeza, vio a Aoife mirando en la misma dirección de donde venía el ruido. Él siguió su mirada. Ah. Allí, a lo lejos, vieron a Kira mirando fijamente a todos los que miraban en su dirección. Los dos no se salvaron de su mirada porque tenía una mirada que parecía decir, ¿qué? Ocúpate de tus malditos asuntos. Perra loca. Aoife murmuró con una voz lo suficientemente audible para que León la oyera. León quedó desconcertado. Escuché, ¿verdad? La habitualmente tranquila y refinada Aoife juró. ¿No te gusta ella? Durante bastante tiempo, León notó una extraña tensión entre Aoife y Kiera. Saltaban chispas cada vez que ambos interactuaban entre sí. No lo hago. Las palabras de Aoife sirvieron para confirmarlo. León tenía curiosidad pero decidió guardársela para sí. No era asunto suyo y no estaba seguro de si su investigación la molestaría. Pero para su sorpresa, fue ella quien explicó. ¿Sabes qué fue lo primero que me hizo cuando nos conocimos? No. ¿Cómo lo sabría? Aoife le masajeó las sienes. Por el ceño fruncido de su rostro, parecía que el recuerdo era bastante desagradable. Ella me dijo que me fuera a la mierda y me lanzó un dedo medio. Oh. Eso sonaba extrañamente muy parecido a algo que haría Kiera. Así que si me preguntas si me gusta, la respuesta es no. No me gusta. Ella está loca. Van. León se vio incapaz de refutar sus palabras.
mirando a lo lejos y viéndola golpear a uno de los reclusos hasta convertirlo en pulpa ensangrentada, solo pudo sacudir la cabeza e ignorar la conmoción. No era su trabajo detenerla. Estaba a punto de regresar a su trabajo cuando de repente se le apretó el pecho. Una sensación familiar lo invadió, provocando que su mirada se desviara lentamente hacia la distancia donde una celda solitaria apareció a la vista. Sus ojos se posaron en un recluso sentado tranquilamente en una silla, absorto en la lectura de un periódico. Con las piernas cruzadas y el aplomo tranquilo, no parecía haber nada extraño en él, y sin embargo. ¿Por qué? ¿Por qué sus instintos le decían que algo andaba mal? De repente, como si percibiera la mirada, el recluso dejó el periódico y miró hacia arriba. Sus miradas se encontraron y León sintió que se le erizaba el pelo de la nuca. ¿Quién era este tipo? El salón residencial era bastante grande. Me tomó varias horas caminar por el lugar, y aún así, no pude encontrar a quien estaba buscando. No está aquí. Me dijeron que lo habían encarcelado aquí. Además, la visión también decía algo así como que un ex profesor de Haven era una de las pocas personas que había escapado. Quizás no fueron él y algún otro profesor. O está encerrado en otro lugar. Me encontré frunciendo el ceño ante la situación. No se suponía que fuera así. ¿Justo dónde? Me detuve a mitad de la frase y me giré para mirar atrás. Fue allí donde finalmente lo vi. Miré más allá de la gran ventana al final del pasillo, hacia el área al aire libre. Una figura estaba sentada de espaldas, con las manos moviéndose de una manera familiar. Tac. 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 Aunque no podía oír desde mi punto de vista, observar sus movimientos y postura despertó mi imaginación cuando escuché el sonido de las piezas cayendo contra el tablero y me encontré sonriendo involuntariamente. Incluso ahora. Él no había cambiado. Salí de la zona residencial y entré en la zona exterior. Tac. Tac. Cuanto más me acercaba, más pronunciado se volvía el sonido. Era un sonido que no había escuchado desde hacía bastante tiempo y me sentí bastante nostálgico. Finalmente me detuve a unos metros de él y le pregunté: ¿puedo jugar? Sorprendido, el profesor Bookclam giró la cabeza y nuestras miradas se cruzaron. Fue en ese momento cuando finalmente encontré la respuesta a una de las preguntas que me moría de ganas de saber. ¿Te acuerdas, no? Se sentó allí, con el rostro congelado en lo que parecía ser un shock y una sorpresa. Me senté en el extremo opuesto. Tac. Y empezó a arreglar el tablero. No he jugado desde entonces, pero todavía confío en mi capacidad para ganarte. Incluso cuando dije esas palabras, él no reaccionó. Al menos no inmediatamente. Finalmente, dejó escapar una suave sonrisa y murmuró en un tono tranquilo. Así que no fue un sueño. ¿Qué fue? Ya sabía a qué se refería, pero aún así elegí fingir que no lo sabía. Tac. Empecemos. Haré esto rápido. Con un suave suspiro, sacudió la cabeza y extendió la mano hacia adelante. Te has vuelto muy atrevido después de vencerme una vez. Las cosas no serán tan fáciles como la última vez. Tac. Continuó moviendo su pieza. Tus hábitos son los mismos. Tac. Los tuyos también. ¿Qué te hace pensar que no lo estoy haciendo a propósito? A mí me pasa lo mismo. Continuamos discutiendo así durante los siguientes minutos. Con el tiempo, la zona que nos rodeaba quedó tranquila. Curiosamente, el silencio no nos resultó nada incómodo mientras ambos nos concentrábamos en el partido. Tac. Tac. Aunque había pasado un tiempo, todavía recordaba cómo jugar y podía seguir sus movimientos. Apenas. Esto continuó durante los siguientes minutos hasta que finalmente rompí el silencio. ¿Estás planeando escapar? Su mano se congeló hasta la mitad y su cabeza se levantó. Me miró con una mirada de genuina confusión. No levanté la cabeza y seguí mirando el tablero. A juzgar por su reacción, estaba claro que sabía algo. No te detendré. Esa fue la decisión que se me ocurrió. Puedes escapar. No haré nada.
No podía decir exactamente qué reacción estaba haciendo ya que no le estaba prestando atención, pero estaba seguro de que estaba lleno de sorpresa. Durante la última semana estuve debatiendo sobre la situación en mi mente. Todavía no estaba seguro del objetivo de la misión, sin embargo, por lo que sabía, era algo relacionado con la segunda calamidad. Seguramente las cosas me quedarían más claras con el tiempo. Sin embargo, si era posible, quería dejarlo ir. Por supuesto, no fue porque sintiera lástima por el profesor. Lo hice hasta cierto punto, pero no hasta el punto de ayudarlo a escapar del lugar. Solo necesitaba a alguien de mi lado. Puedo decir más o menos por qué hiciste las cosas que hiciste. O te prometieron una cura para tus problemas de memoria o te amenazaron con tu familia. ¿Cuál era? No estaba seguro. Sin embargo, cuando levanté la mirada para observar su reacción y vi sus ojos temblar, supe que tenía razón. Continué. Sería injusto para mí detenerte. Sé exactamente lo que se siente perder a alguien importante para ti. Solo un poco, mi voz se estratificó. La expresión del profesor se quebró y sus brazos comenzaron a temblar. Extendí la mano para sostenerlo. Debes estar resentido con la gente que te hizo esto, ¿verdad? El maná dentro de mi cuerpo comenzó a drenar. Mantuve la cara serena y continué haciendo contacto con él. Me sentí un poco disgustado conmigo mismo. Usando mis poderes para manipular su debilidad, pero había que hacerlo. Por el bien de mi objetivo. Tenía que hacerlo. Su expresión empezó a distorsionarse y sus puños empezaron a apretarse. Un ataque de ira visible. Continué. Por eso no te detendré. Si es posible, quiero ayudarte. ¿Cuál era mi objetivo final en todo esto? Hace bastante tiempo me di cuenta de que la organización con la que estaba tratando era mucho más peligrosa de lo que pensaba. Incluso ahora, no tenía idea del alcance de sus poderes, y dado como habían logrado manipular a un profesor y lograr sacar a 5 reclusos de una de las principales prisiones de este mundo, sabía que eran poderosos. Por eso necesitaba aliados. Personas que podrían ayudarme desde dentro. Habiendo visto todos sus recuerdos, sabía exactamente qué tipo de persona era. Lo que más le importaba y lo desesperada que era su situación. Fue por esta razón que creí que él sería la persona adecuada para usar. Le apreté la mano y mi maná se escurrió aún más. Le inculqué aún más ira. Estoy seguro de que tienes cierto resentimiento contra la gente que te hizo esto. Eso te obligó a hacer cosas que iban en contra de tu moral. Entiendo perfectamente de dónde vienes y por eso quiero ayudarte. Finalmente solté su mano y él levantó la mirada para encontrarse con mis ojos. Sonreí. Ayudémonos unos a otros. T-Rock. Cuéntame todo lo que sepas sobre la situación. A cambio, te ofreceré mi ayuda para vengarte. Únete a mí. Contacto 2. Adviento de las 3 calamidades de 68 Experiencia laboral, 5, capítulo 68 Experiencia laboral, 5. AC. Aléjate de mí. Ya es suficiente. Deja de luchar. Kira finalmente fue detenida por los guardias estacionados que la detuvieron desde ambos lados. Aún no he terminado. Suéltame. Todavía no lo he vencido lo suficiente. Sin embargo, no parecía lo suficientemente satisfecha ya que su cuerpo seguía destrozándose. Sujétala. Ac. Déjalo ir. A pesar de sus protestas, los guardias no la soltaron y finalmente la alejaron del recluso. Solo entonces Kira finalmente se calmó mientras miraba a su alrededor con respiración agitada. Yo ja. Ja ja ja, bien, estoy tranquilo, ja ja ja. Los guardias se miraron unos a otros por un breve momento antes de finalmente soltarla. Cadete. Entiendo que no estás muy satisfecho con sus palabras, pero por favor mantén cierta moderación. Hay un límite en cuanto a cuánto puedes tomar represalias. Ja ja ja, sí, sí. A primera vista, no parecía que hubiera recibido el mensaje y los dos guardias se miraron con mirada amarga. Al final, advirtiéndole varias veces más, finalmente se fueron. Kira esperó hasta que desaparecieron por completo antes de volver a patrullar. Esta vez, pudo sentir más ojos puestos en ella, todos en alerta máxima.
Estaban claramente preocupados por la idea de que ella volviera a causar estragos. Sin embargo, para su sorpresa, ella permaneció mansa. Tal vez fue porque las burlas se habían vuelto más silenciosas debido a su repentino arrebato, o porque había tomado en serio las advertencias, no arremetió y diligentemente hizo su trabajo. Esto continuó durante varias horas. Ya es hora. Fue solo cuando ya no podía sentir las miradas que hizo su movimiento. Mirando a su alrededor, dejó su puesto. La zona residencial se dividió en 4 áreas diferentes: norte, sur, oeste y este. Su objetivo actual era la zona norte. Según lo que había oído, ahí era donde tenía que estar. Ella fingió en silencio patrullar mientras avanzaba hacia la dirección que quería estar. Sus pasos finalmente se detuvieron frente a una pequeña puerta. No había nadie custodiando el lugar y por una muy buena razón. Clank necesitaba una clave determinada para desbloquearlo. Uno que quiera logró conseguir de uno de los guardias que la había reprendido hacía apenas unas horas. Aunque una pequeña parte de ella efectivamente quería golpear al recluso por la forma en que la miraba, su verdadero objetivo había sido la clave desde el principio. Kiera respiró profundamente. Finalmente, estaba a punto de conocerla. Ella no ha venido a este lugar solo para obtener créditos. Había alguien, que ella realmente necesitaba visitar. Una persona a la que apreciaba mucho, pero al mismo tiempo despreciaba. Creaak. La puerta se abrió y ella entró. Kiera fue recibida inmediatamente por un silencio ensordecedor y un largo pasillo. Un marcado contraste con el caos que envolvió la principal zona residencial. Apenas había guardias alrededor. Ella podía ver por qué. Las celdas estaban completamente cerradas, dejando poco espacio para la observación excepto pequeños agujeros en la parte inferior y superior. Pero incluso eso no estaba donde ella quería estar. Ella necesitaba ir más allá. Más profundamente en el pasillo. En el otro extremo, donde vería por qué venía. Y así lo hizo. Para Tac. Sus pasos resonaron silenciosamente a lo largo del largo pasillo, y su suave ritmo resonó silenciosamente en su mente mientras continuaba hacia adelante. Ella tenía que tener cuidado. Había guardias estacionados en algún lugar alrededor. Ella no sabía exactamente dónde estaban ni lo poderosos que eran, pero estaban aquí. Escondido en algún lugar y completamente alerta ante cualquier posible intrusión. Pero eso no le importaba a Kiera. Sus ojos brillaron y su figura comenzó a mezclarse con la oscuridad. Poco a poco su figura desapareció. Había sensores instalados alrededor del perímetro. Sin embargo, todos ellos carecían de sentido. Con la llave en su cuerpo, a los sensores les resultaba difícil realizar un seguimiento de ella. Por otro lado, los guardias presentes apenas sintieron su presencia. No fue porque fueran débiles. La mayoría de ellos eran más fuertes que ella, pero su dominio sobre el atributo, oscuridad, no era algo que pudieran detectar. Solo los guardias verdaderamente fuertes podrían detectar su presencia, pero ella estaba segura de que no estaban presentes en ese momento. Al menos, no hacia donde se dirigía. Sus pasos finalmente se detuvieron. Una gran celda apareció frente a ella. Miró a través del hueco donde vio una figura desplomada al costado de la pared. Con la cabeza gacha, su largo cabello rubio cubría su rostro. Apretando los dientes, Kiera gritó. Must know, Rose. La cabeza se levantó para revelar 2 ojos rojos brillantes. Parpadearon lentamente, tratando de darle sentido a donde venía la voz antes de finalmente vislumbrar a Kiera, que estaba al otro lado. Inmediatamente, una sonrisa brilló en sus rasgos. Dios mío, ¿y si no es la pequeña Kiera? Su cabeza se inclinó hacia un lado mientras miraba a través del hueco para encontrarse con la mirada de Kiera. Había indicios de diversión en su expresión mientras la miraba. Te has convertido en una mujer espléndida desde la última vez que te vi. Todo lo que Kiera sintió fue disgusto al escuchar la voz de la mujer. No era solo su voz lo que la disgustaba. Su apariencia, su aplomo, su cabello, todo en ella la disgustaba. ¿Sabes por qué estoy aquí? Escupirlo. Dime por qué lo hiciste. Lo hizo.
Ella fingió caer en sus pensamientos antes de finalmente golpearse un costado de la cabeza. Lo siento, realmente no sé de qué estás hablando, ¿puedes aclararlo un poco? El puño de Kiera se apretó con fuerza. Ella era la misma que había sido en el pasado. Tranquilo y alegre. Nunca tomar nada en serio. Hubo un tiempo en que a Kiera le gustaba por su personalidad. Sin embargo, ahora. Me das asco. Lo único que podía sentir era disgusto y odio. ¿Crees que esto es algún tipo de broma? ¿Para ti todo es una broma? ¿Fue la muerte de mi madre, de tu hermana una broma? Kiera escupió venenosamente cada palabra mientras miraba fijamente la figura que tenía delante. De hecho, la mujer que la precedió era su tía. Su amo y alguien a quien una vez consideró la persona más cercana en su vida. Ella también fue la misma persona que mató a su madre. Su propia hermana de sangre. ¿Por qué? Era todo lo que Kiera podía pedir. ¿Por qué lo hiciste? Ella quería respuestas. Ella estaba desesperada por respuestas. Pero... ¿quién sabe? Todo lo que recibió fue la misma actitud indiferente suya. La cabreó. En ese mismo momento, casi golpeó la puerta de adelante. Si no fuera por el hecho de que le preocupaba atraer la atención de los guardias detrás de ella, lo habría destrozado con todo lo que tenía. El maná de Rose estaba actualmente sellado. Ella era más débil de lo que era. Todo lo que se necesitaría sería un simple hechizo para acabar con ella, y sin embargo... KH. Lo único que Kiera podía hacer era mirarla fijamente desde donde estaba. ¡Qué linda expresión! Rose se lamió los labios y finalmente movió su cuerpo, acercándose al estrecho espacio que les permitía verse. Kiera se quedó quieta y observó cómo se acercaba. Finalmente, Rose se detuvo y Kiera pudo ver bien su rostro. Ya no era tan bonito como antes. Con las mejillas hundidas y los ojos huecos, estaba claro que su tiempo aquí no había sido bueno. La hizo sentir un poco mejor. Si su cara no fuera tan detestable. Kiera apenas podía soportar verla. Has crecido mucho. Con el ceño fruncido, Kiera estaba a punto de reprender cuando continuó. Te has vuelto más bonita y más fuerte que la última vez que te vi. Estoy orgulloso de lo que has logrado, pero... Con una mirada de decepción, de repente sonrió. Sigues siendo tan ingenuo como siempre. Lo que no. ¿De verdad creíste que podrías haber llegado hasta aquí con el nivel de tu habilidad? Kiera se encontró perdiendo el aliento y su expresión se endureció. Siempre has tenido mucho talento con la oscuridad atribuida, pero eso no sería suficiente para llegar hasta aquí. La mayoría de los guardias aquí se centran en tu fuerza, si no un poco más fuerte, pero... De repente Rose acercó su rostro. ¿De verdad crees que no podrían tener medios para detectarte? Jejeje. Con una risa repentina, la mirada de Rose se alejó de Kiera, quien permaneció petrificada mientras sentía la presencia de una figura detrás de ella. Toc. Un solo paso resonó en la sala silenciosa. Kiera sintió que los latidos de su corazón se aceleraban de repente. Una sensación de crisis se apoderó de su corazón. Toc. Poco después siguió otro. Parecía estar acercándose a su dirección. Su mirada naturalmente recayó en su amo, quien miró hacia adelante con una sonrisa. Se le cayó el estómago y se puso en posición. Fuera lo que fuese, ella estaba dispuesta a dar pelea. Pero... Los ojos de Kiera se abrieron al ver la figura que apareció. Estructura alta, cabello negro rizado, ojos color avellana profundos y una cara que uno no olvidaría incluso si quisiera. Él apareció justo delante de ella, con su mirada fría sobre ella mientras sus pasos se detenían. Aturdida, Kiera lo miró. Tú. Ella quedó atónita. ¿Qué estás haciendo aquí? Y alarmado. ¿Cómo pudo estar aquí? Se había asegurado de cerrar la puerta en el momento en que entró. Por tanto, le resultaba imposible pensar que él la había seguido. Debe haber habido otra razón para su aparición. La cabeza de Kiera giró y la expresión que llevaba su tía quedó profundamente grabada en su mente. Yo. Y justo antes de que pudiera decir algo,
Vislumbró un hilo delgado que se dirigía hacia el estrecho espacio de la celda. Mientras los ojos de Kiera recorrían el hilo que se dirigía a la celda, sus ojos se abrieron de repente mientras giraba apresuradamente la cabeza para mirar a su tía, cuyo rostro cambió repentinamente. Tú, espera, ¿qué son? Lo último que captó Kiera fue la expresión congelada de su tía mientras le cortaban el cuello limpiamente del cuerpo. TFTTT. La sangre se derramó por todas partes, parte de ella dirigiéndose hacia Kiera, quien permaneció congelada en el lugar. Golpe. La cabeza cayó y el silencio se apoderó del entorno. Solo para que se rompiera con un sonido repentino y estridente. ¡Boo! La alarma de la prisión. Había sonado. Contacto, tos. Adviento de las 3 calamidades 69 Experiencia laboral, 6. Capítulo 69 Experiencia laboral, 6. Unos minutos antes. León miró fijamente al recluso a lo lejos. Cada parte de sus instintos le advertía contra el hombre mientras sentía que su espalda se enfriaba. Sin embargo, mantuvo la calma. Si algo realmente estaba pasando, entonces no podía hacer ningún movimiento imprudente como advertir a los otros guardias. Debería echar un vistazo. Poco a poco se fue acercando al hombre. Sus pasos finalmente se detuvieron a unos metros del recluso, quien levantó la cabeza para encontrarse con su mirada. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? El recluso le sonrió a León. La expresión de su rostro era como si estuviera viendo algo interesante. León no respondió y miró alrededor de la celda. Estaba impecable. Todo estaba en orden y no parecía haber nada extraño en el lugar. Y, sin embargo, algo anda mal. Sus instintos le advirtieron de algo. Caminó por la habitación, levantando las almohadas, el colchón y los muebles mientras buscaba. Sin embargo, independientemente de lo que hizo, no encontró nada. Incluso después de usar su maná para revisar el lugar, no encontró nada. Justo que. Parece que estás buscando algo. Una voz lo alcanzó silenciosamente por detrás. Puedes preguntarme y veré si puedo ayudarte. León giró la cabeza para mirar al recluso, quien permaneció tranquilo todo el tiempo. En ese momento, una sensación de aprensión lo invadió y empujó el puño hacia adelante. ¡Van! El entorno tembló cuando sintió que su puño chocaba con otro. En ese momento León finalmente entendió lo que estaba mal y su expresión se quebró. Tu maná no está restringido. Sus palabras fueron recibidas con una sonrisa. Es demasiado tarde. Golpe. Golpe. De repente, sonidos apagados resonaron en la distancia y, antes de que León pudiera reaccionar, las alarmas cobraron vida. ¡Boo! Clank. 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 Lo que siguió fue un fuerte sonido metálico y el sonido de las voces del recluso. Ja ja ja. ¿Qué es esto? ¿Por qué de repente me quitan las esposas? Puedo sentir mi cuerpo de nuevo. Mis ataduras se han ido. De repente, los ojos de León se abrieron y bajó la cabeza para mirar al recluso. Tú. El recluso sonrió. Es demasiado tarde. No puedes detener lo inevitable. ¡Boo! El sonido a todo volumen de la alarma resonó mientras miraba fijamente la celda frente a mí. Kiera estaba a unos metros de mí, congelada por el shock. Tú. Sus palabras parecían alojadas en su garganta mientras luchaba por comprender la realidad de lo que estaba sucediendo. También me sorprendió igualmente su aparición aquí. No esperaba que ella estuviera aquí, pero considerando un pequeño obstáculo en el camino, entendí cómo había llegado hasta aquí. Los guardias que rodeaban el lugar tenían los sentidos restringidos, lo que hacía extremadamente fácil moverse. Incluso si gritara ahora mismo, los guardias no se darían cuenta. Fue un pensamiento escalofriante. ¿Qué tipo de organización era capaz de tal hazaña? Sin embargo, no me detuve mucho tiempo en esto porque mi mirada se posó en Kiera. Ella es la segunda calamidad. En ese momento me quedó claro. Entonces eso significaría que Aoife fue la primera calamidad. 2 piezas de largo rompecabezas finalmente encajaron en su lugar. Ah, joder, ¿qué tienes? Un cierto tartamudeo rompió mis pensamientos.
Miré hacia abajo y vi a Kira mirándome con los ojos abiertos. Tú. Ella es un clon. Ah, Ah. Los ojos de Kira se abrieron de golpe y una voz resonó justo detrás de mí. Oh. Entonces lo sabías. Me giré hacia atrás e inmediatamente levanté la mano izquierda. Clank. Saltaron chispas cuando sentí que la punta de una hoja larga tocaba la punta de mi nariz. Cadenas. Con una mirada de sorpresa, sus ojos rojos se abrieron ligeramente mientras expresaba su sorpresa. ¿Es esa tu arma o un hechizo? No dije nada y me distancié un poco. Ciareí. Crack. Un sutil crujido emanó de las cadenas que rodeaban mi brazo. El maná dentro de mi cuerpo se drenó y poco a poco comenzaron a repararse. De hecho, este fue el método que se me ocurrió para usar mi nuevo hechizo, cadenas de alacantria. Mi mayor debilidad fue mi defensa. Reflexioné mucho sobre cómo compensarlo y este fue el resultado. Clank, clank. Las cadenas se movieron, envolviendo mi puño izquierdo mientras lo apretaba lentamente. Giré la cabeza para mirar a Kira, que todavía estaba aturdida. Ponte las pilas. Actualmente está debilitada. Después de haber tenido su maná sellado durante tanto tiempo, su fuerza actual estaba muy lejos de lo que solía ser. No había mejor momento que tratar con ella ahora. Especialmente para alguien que había estado encerrado aquí. No sabía el alcance de su fuerza, pero ciertamente era poderosa. Mucho más poderoso que nosotros dos juntos. Cuanto más tiempo perdemos, más cosas le resultan ventajosas. Ah, mierda, joder. Solo entonces Kira salió de su aturdimiento. Ella continuó arrugándose el cabello. Joder. Su rostro estaba lleno de dudas, pero considerando la situación, dejó esos pensamientos a un lado y levantó la mano donde apareció un círculo mágico rojo. Intenta ganarme tiempo. Ella se quedó en silencio después, pero sentí una tremenda oleada de maná emanando de ella. Me quedó claro que se estaba preparando para un gran periodo. Oh Dios mío. La mujer se masajeó la muñeca magullada. Es un hechizo bastante poderoso el que estás preparando, Ki. ¿Qué tal si eres más indulgente conmigo? No estoy en la mejor forma. Incluso ahora ella no parecía tomar la situación en serio. No fue como si no entendiera. Para ella probablemente parecíamos aficionados. Aún así, su charla no tenía sentido. Su rasgo es cuerpo, y se especializa en la espada. Ten cuidado en el combate de corto alcance. Mantén una cierta distancia. La voz de Kira me llegó por detrás. El maná que la rodeaba aumentó aún más. Puedo intentarlo. No había garantía. Pude ver que con cada segundo que pasaba, su fuerza aumentaba. No tuve mucho tiempo. Rápidamente canalicé mi maná y señalé hacia adelante. Manos de la enfermedad. De la zona debajo de ella brotaron manos. Es vos. De alguna manera esperaba que ella esquivara y había colocado estratégicamente varios hilos alrededor para impedir su movimiento. Sin embargo, resultó inútil ya que maniobró hábilmente alrededor de los hilos. Joder. Ella apareció frente a mí, con el puño ya cerca de mi cara. Una vez más levanté mi mano izquierda para bloquear el ataque entrante, pero... ¡Boom! ¿Qué? Ella alteró el curso del puño en medio del movimiento y me golpeó directamente en el estómago. Casi tuve ganas de vomitar cuando di varios pasos hacia atrás y miré a Kira, quien me miró con una mirada que parecía decir, ¿qué coño estás haciendo? Esto. Es vos. Agachándome para evadir una espada entrante, empujé mi mano hacia adelante. Se formó un círculo mágico y 5 hilos morados estallaron, precipitándose directamente hacia ella. La distancia entre nosotros era muy estrecha y estaba seguro de que al menos la rozaría, pero... Es vos. Es vos. Como si tuviera ojos en la nuca, se movía y esquivaba todo. Esto es una mierda. Sus instintos y su tiempo de reacción no eran ninguna broma. Y para colmo de males, se hacía más fuerte y más rápida con cada segundo. Eres un idiota. Ella puede sentir el rastro de maná de lo que sea esa mierda. Al escuchar los regaños de Kira,
Sentí que mis cejas se contraían. Quería decirle que cambiara de roles conmigo, pero considerando que no tuve un movimiento final como ella, solo pude gruñirle. «Es vos». La distancia entre nosotros se redujo. Miré hacia adelante y me obligué a mantener la calma. Esto claramente no estaba funcionando. Necesitaba una nueva forma. «Es vos». Su espada se abrió camino hacia mí. La velocidad a la que se movía era extremadamente rápida. «Ya que puedes sentir mi rastro de maná». Apreté los dientes y recordé todo. Las cadenas y los hilos. Todo ocurrió en menos de un segundo, y en ese momento me desvié y llevé ambas manos en diagonal. El sudor goteaba por el costado de mi cara a medida que la espada se acercaba. Estaba a solo unos centímetros de distancia. Pude verlo cerca de mis ojos. Casi. Ahora. Una cadena violeta translúcida se materializó en ambas manos y empujé hacia mi izquierda. Clank. Saltaron chispas y algo rozó mi cheque. Me empujaron varios metros hacia atrás. Sintiendo una dulce sensación en la parte posterior de mi garganta, dejé escapar un gemido. Era obvio que ella había salido victoriosa en el intercambio y que yo claramente había perdido. Sin embargo, lo hice. Miré las cadenas en mi mano. Apretándome la mano, se hicieron añicos y miré hacia adelante, donde estaba la mujer. Parecía sorprendida por el hecho de que había logrado bloquear su ataque. Yo no la dejé hablar. Cuanto más hablaba y perdía el tiempo, más fuerte se volvía. Me moví rápidamente y giré mi mano en su dirección. Clank. Clank. Simultáneamente, las cadenas se materializaron en medio del movimiento, lo que la impulsó a esquivar hacia atrás. Las cadenas se rompieron antes de que pudieran tocar el suelo. Mientras tanto, torcí mi torso y lo balanceé horizontalmente usando mi mano izquierda. «Es vos». Una vez más, las cadenas se materializaron en medio del movimiento, lo que complicó aún más su capacidad para medir la distancia y detectar el rastro de maná. Una vez más, pudo esquivar el ataque. No me desanimé. De hecho, no sentí nada más que emoción. Esto estaba funcionando. Había encontrado algo nuevo. A medida que el maná se drenaba rápidamente y mi aliento se hacía pesado, me acostumbré cada vez más a este nuevo estilo de lucha. A pesar de la tensión, me volví más hábil manipulando las cadenas, rompiéndolas y reapareciendo alrededor de mis manos. Llamar. Recordar. Llamar. Recordar. Había un desfase entre cada conjunto de acciones, pero se volvía más fluido a partir del segundo. Finalmente, la distancia empezó a crearse entre nosotros. A diferencia de antes, cada vez le resultaba más difícil esquivarlo. Incluso cuando su fuerza aumentó, también lo hizo mi competencia. «Es vos». Giré mi mano otra vez. Ella reaccionó antes de que aparecieran las cadenas, agachándose, pero... Jeje. Sonreí y moví la otra mano. Era falso. Clank. Finalmente, hice contacto con ella y saltaron chispas por el aire mientras las cadenas se conectaban con su espada. Quería celebrar pero no pude. Ja 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 ja. Ja ja ja. Estaba muy sin aliento y mi mente empezaba a volverse borrosa. Para mí estaba claro que me estaba quedando sin energía. Miré hacia atrás para mirar a Kiera. ¿Cuánto tiempo? Ella no respondió, sino que miró sus manos donde apareció un impresionante círculo mágico. Incluso desde donde estaba, podía sentir el formidable poder que emanaba de él. Sin embargo, eso resultó ser un error cuando algo apareció a mi lado. Se dirigía directamente hacia Kiera. ¡Mierda! Reaccionando puramente por instinto, extendí mi mano derecha, evocando 5 hilos que rápidamente envolvieron toda el área circundante. ¿Qué? Sonó un gruñido bajo cuando los hilos se rompieron y me empujaron hacia atrás. Sin embargo, apenas logré detener lo que intentaba pasarme. ¡Muévete! Ni siquiera tuve tiempo de recuperar el aliento antes de escuchar el grito de Keira. Instintivamente, salté hacia un lado. Me alegré de haberlo hecho. ¡Guau!
Una poderosa llama avanzó y envolvió todo el corredor. Una luz brillante cubrió todo mientras sentía el intenso calor presionando mi espalda. El dolor era tolerable. Me quemó toda la espalda y las piernas, pero era manejable. Había pasado por cosas peores. Las llamas continuaron avanzando, persistiendo durante varios segundos más antes de disiparse finalmente. Ah. Levanté la cabeza después de unos segundos. Eso. Fue poderoso. Realmente poderoso. ¿Habría sobrevivido si no lo hubiera esquivado a tiempo? Dudaba de mis posibilidades. El pasillo estaba vacío y un extraño silencio se apoderó de nuestro entorno. Lo hicimos. Escuché la voz de Kiera desde atrás. Sonaba cansado y demacrado. Me fruncí los labios. No lo sé. Solté una larga respiración y me senté, apoyando mi brazo sobre mi rodilla. Con calma, observé el pasillo antes de murmurar una vez más. No lo sé. Contacto, tos. Adviento de las 3 calamidades. Experiencia laboral C70, 7, capítulo 70. Experiencia laboral, 7. Boom. Las sirenas seguían sonando y los pasos resonaban en la distancia. Me quedé sentado y miré a lo lejos. Estoy cansado. Apenas podía mover mi cuerpo. Allá afuera, en el lado opuesto, los guardias probablemente estaban luchando contra los reclusos que habían escapado. Conocía el plan por el profesor Bookclam, quien me lo había contado todo. Al menos, todo lo que sabía. Otras 5 personas estaban al tanto del plan. Todos parecían pertenecer a la misma organización. Aquel del que yo también parecía ser parte. Tú. Salí de mis pensamientos después de escuchar cierta voz. Sin embargo, no giré la cabeza y seguí mirando en la misma dirección. ¿Cómo es que estás aquí? Al final eso fue todo lo que logró decir. Casi me reí entonces. Me gustaría hacerte la misma pregunta. No, Chiar. En realidad tenía curiosidad. Eso no es nada tuyo. Se detuvo al darse cuenta de su propia hipocresía. Su expresión se desmoronó y finalmente chasqueó la lengua. Mi tía. Esa era mi tía. Ya veo. Finalmente tuvo más sentido para mí. Desi. Entonces, ¿qué? Me giré para mirar a Kiera, que tenía la boca abierta. Como si se diera cuenta de algo, terminó murmurando algo como, ¿le creerías a este cabrón? Solo pude escuchar porque ella no estaba tratando de ocultar su voz. Solo dije, me gustaría hacerte la misma pregunta. No quise decir que estuviera planeando compartir después de que tú compartiste. Tú. Levantó el puño e inclinó ligeramente el cuerpo. Parecía como si quisiera golpearme. Sin embargo, no me inmuté y simplemente la miré fijamente. ¿Qué estás haciendo? Sus ojos rojos brillaban en la oscuridad mientras apretaba los dientes. Ese puño nunca me alcanzó. Con una larga respiración, se inclinó hacia atrás y maldijo. Joder. Sacudí la cabeza en silencio y de manera similar me incliné hacia atrás. Todavía me dolía el cuerpo y mi maná se estaba recuperando muy lentamente. A lo lejos todavía podía oír los golpes apagados. Parecía bastante intenso ahí fuera. Eres bastante fuerte. Mis pensamientos fueron rotos una vez más por la voz de Kiera. ¿Fuerte? La miré y casi dudé de sus palabras. De verdad me acaba de llamar fuerte. Quería reír. ¿Fuerte? Como si. Actualmente todavía estaba débil. La única razón por la que pude seguir el ritmo de su tía fue porque su maná había estado sellado durante tanto tiempo que su cuerpo todavía se estaba acostumbrando a la vida sin restricciones. Me habrían matado con un movimiento de su dedo si ese no hubiera sido el caso. Aún así. Gracias. Recibí sus palabras y no las negué. Esa era mi personalidad. Ni un rastro de humildad, ¿eh? Bueno, lo entiendo. Por molesto que seas, eres bastante fuerte. Kiera terminó encogiéndose de hombros. Así que sí. Procedió a rascarse un costado de la cara. Sí. Rascar. Rascar. Sí.
Rascar. Bien. Repitiendo las mismas palabras, luchó por sacarlas de su boca. Confundido, seguí mirándola cuando terminó chasqueando la lengua. Lo que sea, joder. Solo quería decir gracias. Mulumesk. Me quedé desconcertado. Esto era lo último que esperaba que dijera. Rascar. 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 Matando a esa pequeña tía, gracias por ayudarme. Incluso cuando ella aclaró, me costó mucho sacar las palabras de mí. Pensé que había comprendido su carácter, pero ¿qué clase de situación era esta? De repente agradeciéndome de la nada. Honestamente nunca lo esperé. Tal vez ella sea del tipo que es realmente franca sobre sus sentimientos. El tipo que dijo lo que pensaba. Tenía sentido cuando lo pensé. Sin embargo, apenas la conocía lo suficientemente bien como para estar seguro. Estaba a punto de decir algo cuando la cara de Kiera se arrugó y se frotó a ambos lados de los brazos. ¡Ah, mierda! Me estás haciendo estremecer ante mis propios comentarios. ¡Ah, joder! Piel de gallina. Lo único que siento es piel de gallina. Con la ayuda del muro procedió a ponerse de pie. Como sea, me voy, joder. Sin mirar atrás, sus pasos resonaron en todo momento. Durante todo el camino, continuó corriendo los brazos mientras murmuraba piel de gallina una y otra vez. A medida que su espalda se fue alejando poco a poco de mi vista, logré escuchar algunas palabras más de ella. ¿Dónde está mi cigarrillo cuando lo necesito? Mierda. La vi golpearse la cabeza. Eso fue tan jodidamente vergonzoso. Uf. Esto. Miré fijamente la escena y, sin saberlo, me encontré sonriendo. Fue divertido. Y en cierto modo, también fue lindo. Ella era ciertamente un personaje único. Pero cambié mi mirada para mirar hacia el techo y poco a poco perdí la sonrisa. ¿Realmente me estaría agradeciendo si supiera la verdad? Ja ja ja. Respiré profundamente y cerré los ojos. Su tía. La persona que ella quería matar. Ella todavía estaba viva y coleando. Lo sabía porque fui yo quien la ayudó a escapar. ¡Qué giro tan enfermizo! El hecho de que ella fuera su tía fue un giro enfermizo que no esperaba. Si lo hubiera sabido entonces. Jeje. De repente me reí cuando me di cuenta. Probablemente yo hubiera hecho lo mismo. De eso estaba seguro. Al final, este fue un paso necesario que tuve que dar. Solo quería dejar escapar al profesor, pero eso sería un poco sospechoso. Después de escuchar lo que tenía que decir, supe que si él hubiera sido el único en escapar, entonces mis posibilidades de conseguir lo que quería disminuirían drásticamente. Además, dado que ya no era profesor en Haven, su valor para la organización no era muy alto. Fue por esta razón que acepté su idea y salvé a la tía de Kiera. O más bien, le permitió salvarla. La figura con la que me detuve con los hilos no era otra que el profesor. Fue simplemente un acto. Una forma de hacerle creer que él estaba de su lado. No estaba seguro del precio que tendría mi acción en el futuro. Si eso haría que Kiera se volviera contra mí, o si el profesor terminaría apuñalándome por la espalda, pero es necesario. Estaba solo. Necesitaba aliados. Personas que podría utilizar para ayudarme a descubrir los secretos de esta organización. Explotando la debilidad del profesor, logré ponerlo a mi lado. ¿Pero cuánta confianza podría realmente depositar en él? Lo único en lo que podía confiar era en su personaje. ¿Era la misma persona que había visto en la visión? Si es así, vale la pena el riesgo. Venían por mí. Desde el momento en que maté a Wesley en Mirror Dimension, su aparición fue inevitable. Lo sabía y por eso tuve que prepararme. Incluso si eso significara fracasar deliberadamente. Rose Keelan, la maestra y enemiga de Kiera, sobrevivió y manejó a otros 2 convictos. El futuro sigue la misma trayectoria. Una notificación esperada apareció en mi visión. Le siguió otro. Misión principal activada: evitar que las calamidades despierten o mueran.
Aoife Casmegrail 1, dormir. Progreso, 0%. Kiera Milne 2, dormir. Progreso, 2% más 7% en 9%. Evelyn J. Berlice, dormir. Progreso, 0%. Miré sin palabras la ventana que apareció ante mí. Fallo. Mi primer fracaso. Sentí que mi pecho se tensaba mirando el más 7%. Fue una pérdida necesaria que estaba dispuesto a asumir. Todavía no sabía nada de lo que implicaba la situación y de lo que pasaría una vez que las barras alcanzaran el 100%. Lo más probable es que fuera algo malo para mí. Sin embargo, estaba dispuesto a correr el riesgo y permitir que se acumulara un poco. Al final, gané algo más valioso con mi decisión. Construir una base sólida. Estaba dispuesto a sacrificar las ganancias a corto plazo. En un bosque remoto. ¡Wow! ¡Boom! El aire se retorció y de repente aparecieron dos figuras de la nada. Tropezando hacia adelante, lograron detenerse después de unos pasos. ¡Ja! Esto es. No eran otros que Rose Keeline y Robert Backwam. Todavía podían sentir el calor persistente del hechizo de Kiera mientras inmediatamente canalizaban su maná para refrescarse. Rose miró a su alrededor confundida. Entonces, como al darse cuenta de que ya no estaban en la prisión, se giró para mirar a Robert donde sonrió. Parece que me ha salvado. Al recuperar el aliento, logró decir. Solo estaba siguiendo el plan. Miró el cristal roto que tenía en la mano. Era una reliquia de un solo uso que le permitía teletransportarse fuera de la prisión. La organización había pagado un precio enorme para ponerlo en sus manos. También había otro recluso que había recibido la misma reliquia. Su trabajo era similar al suyo, que era ayudar a los más grandes. Arriesgarse a que los miembros se teletransporten. Para la organización ya era difícil conseguir que tuvieran acceso a las reliquias. La dificultad de dárselo a los superiores. Los reclusos de grado eran casi imposibles. Fue por esta razón que a ambos se les entregaron las reliquias. Su trabajo era escapar con ellos. Bueno, aún así debería agradecerte. Rose rompió el silencio que de repente se había apoderado de su zona. Frotándose las muñecas que aún estaban magulladas, sus cejas se arrugaron ligeramente. No voy a mentir, me estaba resultando bastante difícil tratar con ellos dos. Especialmente ese chico. Su estilo de lucha fue bastante único. Al recordar la forma en que peleó el niño de antes y la expresión sin emociones que tenía cuando la atacó, Rose se rió entre dientes. Uno interesante. Tal era su evaluación de él. Uno muy interesante. Definitivamente lo era. Pero Rose miró a su alrededor e inclinó la cabeza. ¿Somos los únicos aquí? ¿Dónde están los demás? No estoy seguro. Robert miró a su alrededor. Sus reliquias fueron colocadas en coordenadas similares y por lo tanto, teóricamente, ya deberían haberse teletransportado aquí. Por lo que le habían dicho, su trabajo supuestamente era más fácil que el suyo. Fue por esta razón que Robert se sintió confundido por la situación. ¿Pudo haber salido algo mal? Esperaba que así fuera, pero respondió de otra manera. Es posible que algo los haya frenado. Fui directo hacia ti en el momento que pude y no pude ver. La sonrisa en el rostro de Rose se amplió. Ella parecía muy contenta. De hecho, su reputación le precede como profesor distinguido. Su sentido de prioridad es encomiable. Me considero afortunado de haberte conseguido como mi ayudante. Me aseguraré de informar a la dirección sobre sus contribuciones. Estoy seguro que te recompensarán. Gracias. Robert bajó la cabeza para expresar su gratitud. Estoy agradecido por tus palabras. No te emociones demasiado. Solo estoy poniendo mi palabra. Que obtengas algo de esto dependerá de él. ¿Quién? Robert inclinó la cabeza confundido. La sonrisa de Rose se desvaneció de repente. Entonces, como si dos manos le apretaran la garganta, logró pronunciar algunas palabras. El que camina entre nosotros. Contacto,
2.